Bienvenidos a esta presentación sobre la integración del entrenamiento en los deportes de combate a cargo del maestrante Carlos Fernando Ruiz Mancilla. Durante esta sesión exploraremos a fondo temas clave tales como modelos de planificación aplicables en deportes de combate, características específicas de las diferentes disciplinas de combate, evaluaciones físicas y funcionales adaptadas a cada disciplina y desarrollo de capacidades físicas fundamentales para el rendimiento en estos deportes. El objetivo es que al finalizar, los asistentes cuenten con una comprensión clara y práctica sobre cómo integrar estas herramientas y conocimientos para diseñar programas de entrenamiento más eficientes y personalizados en el contexto de los deportes de combate. Les agradecemos su presencia e interés y los invitamos a participar activamente, ya sea planteando sus preguntas o compartiendo sus experiencias, con la finalidad de enriquecer este espacio de aprendizaje. Demos inicio. En los deportes de combate, como el boxeo, judo, kickboxing y artes marciales mixtas, el rendimiento óptimo va a depender de una combinación precisa de habilidades físicas, técnicas y tácticas, adaptadas a las exigencias específicas de cada disciplina. Estos deportes no solo requieren de fuerza y resistencia, sino también de adaptaciones específicas en la composición corporal y el sistema energético del atleta. La planificación adecuada y el seguimiento de las capacidades físico-condicionales son fundamentales para maximizar el rendimiento, especialmente en un contexto de alta intensidad y naturaleza intermitente. Este documento o esta presentación aborda un análisis detallado de los modelos de planificación y las pruebas de evaluación necesarias para desarrollar de forma integral a los atletas de combate. Los objetivos de estos temas es proporcionar una guía estructurada y basada en principios científicos para la planificación y evaluación del entrenamiento en deportes de combate. Asimismo, optimizar el proceso de entrenamiento, asegurando que los atletas alcancen y mantengan su máximo rendimiento en competencias. Y describir las adaptaciones fisiológicas y antropométricas necesarias y los métodos de medición subjetiva de la carga para el ajuste continuo y programa del entrenamiento. Como primer tema, tenemos los modelos de planificación que pueden aplicarse en los deportes de combate, el cual se divide en fundamentos de la preparación física en este tipo de deportes. La preparación física en deportes de combate, según Platonov, consiste en un conjunto de ejercicios que desarrollan las cualidades perceptivo-motrices necesarias para el alto rendimiento. La preparación física no solo se enfoca en aumentar la fuerza y resistencia de nuestros atletas, sino también en optimizar la transferencia de estas capacidades y gestos específicos al combate. Esto va a implicar que el entrenamiento debe avanzar desde una preparación general en etapas iniciales hacia una especialización en etapas avanzadas, ajustándose continuamente a las demandas específicas de cada deporte y cada competidor. Asimismo, la adaptación al entrenamiento deportivo, el cual se basa en la ley de Hans Selye, que plantea que el organismo, al enfrentar un estímulo estresante, como lo es el entrenamiento intenso,
va a generar adaptaciones que permiten resistir futuras cargas similares. ¿Y cómo se va a dividir esto? Este proceso de adaptación se va a basar en la supercompensación, donde después de cada sesión intensa de entrenamiento, el cuerpo se recupera a un nivel superior al inicial. Por otro lado, el concepto de alostasis introduce la idea de que el organismo anticipa y responde a las demandas del entorno, permitiendo que el atleta se pueda adaptar a las demandas variables de la competencia y de cada uno de sus entrenamientos. También tenemos los modelos de planificación en deportes de combate. Estos modelos se van a clasificar o estructurar de diferente manera. Como primer modelo tenemos el modelo clásico, creado por Mathieu. Este modelo es adecuado para la iniciación deportiva, pues construye una base física a través de un ciclo anual. Divide el entrenamiento en periodos de preparación, competencia y transición. En deportes de combate, este modelo es ideal en fases tempranas, donde los atletas necesitan desarrollar habilidades generales antes de especializarse. Por otra parte, tenemos el modelo multicíclico, propuesto por Platonov. Este modelo va a adaptar el ciclo anual para lograr varios picos de rendimiento, el cual va a resultar útil en atletas que deben competir varias veces al año, permitiendo un ajuste en la frecuencia e intensidad de las cargas con la finalidad de mantener un rendimiento óptimo durante múltiples competencias. También existe el modelo pendular y de campanas. Ambos modelos alternan cargas generales y específicas. El modelo pendular creado por Arosif y Kalinin se enfocan en alternar periodos de alta y baja intensidad. Por otro lado, el modelo de campanas, basado en el modelo pendular, va a introducir mayor flexibilidad, asegurando que la preparación específica o especial siempre sea superior a la general durante la temporada. Estos modelos son útiles para atletas avanzados que necesitan afinar habilidades técnicas sin comprometer la preparación física. Tenemos también el modelo de bloques. Este modelo estructura el entrenamiento en bloques dedicados a objetivos específicos como fuerza o velocidad, el cual va a ser ideal para deportes de combate de agarre, donde se requiere alta fuerza sostenida, pues permite concentrar cargas específicas para desarrollar una capacidad determinada, manteniendo un enfoque unidireccional en cada uno de sus bloques. También tenemos el modelo de ATR: acumulación, transformación y realización. Ese es el significado de sus siglas. Creado por Isurin y Caverin. Este modelo es ideal para deportes de golpeo de alto rendimiento, el cual va a estructurar el entrenamiento en 3 mesociclos que buscan primero acumular capacidades físicas, luego transformarlas en habilidades específicas y finalmente realizarlas en competencia. El modelo de ATR va a permitir que el atleta se adapte a calendarios de competencias irregulares, como en el boxeo profesional, facilitando una alta concentración de carga con efectos residuales que mejoran el rendimiento
sin necesidad de picos constantes. También tenemos el modelo bifásico. Este modelo divide el entrenamiento en fases cuantitativa y cualitativa, enfocándose en deportes de precisión como lo son el karate y el taekwondo. En la fase cuantitativa se va a establecer las fases físicas, mientras que en la fase cualitativa se busca perfeccionar el movimiento, siendo útil para disciplinas donde el objetivo es marcar puntos con exactitud y precisión. Y por último, tenemos el modelo dinámico. Este modelo es propuesto específicamente para el boxeo profesional, ya que es adaptable a la cantidad de combates que se tienen por año. En box, el éxito del atleta puede aumentar el tiempo entre combates, por lo que el modelo dinámico ajusta las cargas y permite optimizar los periodos de preparación y descanso en función de los compromisos competitivos de cada uno de los atletas. También tenemos la periodización dinámica de las cargas. Esto es importante para organizar los microciclos y mesociclos. Va a asegurar que el atleta alcance su máximo rendimiento el día de la competencia. Estas dinámicas aseguran un equilibrio entre estrés y recuperación, permitiendo al atleta beneficiarse de la supercompensación y mejorar gradualmente su rendimiento. Y también tenemos la programación de las sesiones de entrenamiento. La programación va a implicar la estructura de las sesiones de entrenamiento, alineando los contenidos específicos con los objetivos de cada modelo de planificación. Esto va a ser esencial, ya que cada una de las sesiones debe seguir la lógica de los microciclos y mesociclos establecidos en la planificación general, integrando trabajos específicos para las capacidades físicas, técnicas y tácticas necesarias en combate. La programación busca que el atleta llegue al combate en su mejor forma física y técnica, adaptando las cargas y los descansos para maximizar el rendimiento. El segundo tema que tocaremos es las características de las diferentes disciplinas de combate. Y para ello, comenzaremos con la definición del deporte. Los deportes de combate son disciplinas de oposición que requieren habilidades complejas, tanto físicas como tácticas, y se caracterizan por su naturaleza intermitente y de alta intensidad. Según el tipo de disciplina, se pueden clasificar en deportes de golpeo, agarre o mixtos. Cada uno de estos grupos va a presentar demandas específicas en cuanto a la técnica, estrategias y sistemas energéticos predominantes. Los deportes de combate incluyen disciplinas como el boxeo, el kickboxing, el judo, el jiu-jitsu y las artes marciales mixtas. Cada uno de estos deportes se define en función de sus reglas y habilidades.
que pueden incluir golpear con las manos o pies, agarrar y controlar al oponente o una combinación de ambos tipos de acciones. Estas disciplinas requieren que el deportista mantenga un equilibrio entre resistencia y explosividad, lo que conlleva una compleja planificación en el entrenamiento para optimizar el rendimiento de cada uno de los atletas durante la competencia. Por lo que vamos a describir las características fisiológicas. Las características fisiológicas de los deportes de combate dependen del sistema energético predominante y del tipo de esfuerzo requerido en cada una de las disciplinas. En general, estas disciplinas demandan el uso de los sistemas energéticos o de energía, como lo es el oxidativo, el glucolítico y el sistema de fosfágenos en distintos grados, lo que varía según la duración e intensidad de los combates. Entonces, dicho esto, el sistema oxidativo es fundamental para la resistencia a largo plazo, especialmente en deportes de combate como múltiples rounds o combates, como el boxeo y las artes marciales mixtas. En el boxeo, se ha estimado que el sistema oxidativo contribuye entre el 70 y 80% del total de energía en los rounds, ayudando la recuperación de fosfocreatina y la eliminación del lactato entre cada uno de los rounds. Por otro lado, el sistema glucolítico va a permitir la producción rápida de energía durante periodos cortos de alta intensidad y es clave en momentos críticos de los combates. Los deportes de golpeo, como el kickboxing y el karate, requieren tolerancia a la acidez provocada por el lactato, ya que la acumulación de lactato puede afectar la calidad de los golpes y la capacidad de respuesta. Y por último, tenemos el sistema fosfagénico, el cual va a proporcionar la energía necesaria para acciones explosivas, como los golpes o movimientos rápidos para evitar ataques en el boxeo o el taekwondo. Este sistema es crucial para deportes donde las técnicas ataquen y requieran velocidad y alta potencia en un tiempo breve. ¿Cuánto es un tiempo breve? Menos de 6 segundos. Las disciplinas que demandan acciones de alta intensidad y explosividad, como el karate y el taekwondo, dependen fuertemente del sistema fosfagénico para la ejecución de técnicas efectivas. Ahora, describiremos las características antropométricas de este tipo de deportes, los deportes de combate. Las características antropométricas desempeñan un papel crucial en los deportes de combate, ya que influyen en la capacidad del deportista para realizar ataques efectivos, mantener la resistencia y competir en categorías de pesos específicos. En general, los deportes de combate favorecen una composición corporal que maximiza la masa muscular y minimiza la grasa corporal. Masa muscular y grasa corporal. En deportes de combate como el boxeo, se ha observado que los atletas de alto nivel suelen tener un alto porcentaje de masa muscular y un bajo porcentaje de grasa corporal. Por ejemplo, se reporta un porcentaje promedio de masa grasa
del 12% en boxeadores, mientras que en kickboxers puede variar entre el 6 y el 16% dependiendo del nivel de la competencia. También tenemos el somatotipo. Los deportistas de combate suelen presentar somatotipos mesomórficos, el cual describe músculos con una poca cantidad de porcentaje de grasa, o combinaciones mesoectomórficas, particularmente en disciplinas que exigen velocidad y agilidad. El kickboxing, por ejemplo, se ha registrado una tendencia mesomórfica en atletas elite, lo que permite una alta potencia en golpes sin comprometer la movilidad. Y por último, tenemos la adaptación a categorías de peso. En, dis en disciplinas con diversas clasificaciones de peso, como el judo y las artes marciales mixtas, es esencial que los atletas mantengan una composición corporal óptima para maximizar su desempeño dentro de su categoría. Una baja masa grasa les va a permitir moverse con agilidad y mantener resistencia sin llevar un peso adicional que no contribuye al rendimiento. Asimismo, tenemos las características morfofuncionales, las cuales refieren a cómo las estructuras anatómicas y fisiológicas específicas del atleta se adaptan para mejorar el rendimiento en sus gestos deportivos. En los deportes de combate, estas características incluyen la capacidad de transferir energía de manera eficiente, la resistencia a la fatiga y la producción de fuerza explosiva. La fuerza explosiva es crucial en los deportes de combate, ya que permite realizar ataques efectivos. Por ejemplo, en boxeo, la potencia de los golpes rectos, medida en términos de fuerza aplicada en poco tiempo, puede alcanzar fuerzas de hasta 3.427 newtons en boxeadores elite. Del mismo modo, en taekwondo se requiere una potencia mínima de impacto para marcar puntos, especialmente en la pechera, donde se registran impactos de 100 watts o más. Las capacidades de torque y transferencia de energía hace referencia a la biomecánica de los movimientos de combate, ya que requiere que los atletas transfieran energía desde sus piernas hacia los brazos o desde el core hacia los miembros, logrando un impacto efectivo con el menor gasto energético posible. Esta capacidad de transferencia de energía es importante en movimientos como los golpes en el boxeo o las patadas en karate. También tenemos la resistencia a la fatiga. Esta es la capacidad de resistir altos niveles de acidez, producto de la acumulación de lactato. Es una característica esencial en deportes de combate. Esta adaptación permite que el atleta mantenga su desempeño bajo condiciones de alta intensidad repetitiva. En disciplinas como el karate y el kickboxing, la acumulación de lactato durante los combates exige una alta capacidad de amortiguación fisiológica. Y por último, tenemos la precisión y control neuromuscular. Dado que la efectividad de los golpes o movimientos va a depender de su precisión, el control neuromuscular es un aspecto crucial en los deportes de combate.
Esto se observa en disciplinas como Taekwondo, donde la velocidad y la precisión en los pateos son determinantes para obtener puntos. La capacidad de activar los músculos de manera rápida y coordinada, sin perder precisión, se entrena mediante ejercicios específicos que buscan aumentar la reacción y el control técnico. Hasta aquí con esta parte de la presentación. Ahora pasaremos a la evaluación físico-funcional para deportes de combate, en donde describiremos la determinación del rendimiento físico general. En los deportes de combate se aborda mediante una serie de evaluaciones físicas desempeñadas para identificar las capacidades físico-condicionales de los atletas. El propósito de estas evaluaciones es medir las capacidades fundamentales de los peleadores y definir cuáles necesitan mayor estímulo y desarrollo. Para esto, se propone una batería de pruebas generales que permiten establecer una base sólida, a la cual se suman pruebas específicas para deportes de golpeo y agarre. La batería de pruebas generales se organiza en tres áreas principales. La resistencia, la cual hace referencia a la capacidad de sostener esfuerzos prolongados a una intensidad estable. La fuerza y potencia muscular. Esta es una habilidad de producir y mantener altos niveles de fuerza y potencia. Y por último, la agilidad. Esta es la capacidad de cambiar de dirección rápidamente y mantener el control corporal en situaciones dinámicas. Esta estructura va a permitir evaluar el rendimiento físico de manera integral, considerando las necesidades específicas de cada deportista, ajustando las áreas a mejorar en etapas de especialización y alto rendimiento. Ahora tenemos los test de resistencia. La evaluación de la resistencia física se realiza mediante distintos tests que reflejan la capacidad del atleta para mantener el rendimiento durante esfuerzos continuos y a diversas intensidades. Estos tests se organizan en tres niveles en función del sistema energético predominante. Tenemos la resistencia a tramos largos, el cual integra el sistema oxidativo mitocondrial. Se emplea el test de NAVIT para medir la potencia máxima del sistema oxidativo y el VO2 max. En esta prueba, el deportista recorre una distancia de 20 metros, aumentando progresivamente su velocidad en respuesta a una señal sonora. La velocidad final alcanzada se utiliza para estimar el VO2 máximo, indicando la capacidad del atleta para realizar esfuerzos prolongados sin recurrir al metabolismo anaeróbico. Tenemos resistencia a tramos medios, en donde entra el sistema glucolítico, y este test evalúa la eficiencia del sistema glucolítico mediante el test de Conconi,
que estima el umbral anaeróbico midiendo el cambio y la frecuencia cardíaca a medida que aumenta la intensidad del ejercicio. Este test es clave para determinar el punto en el cual el deportista transita de un metabolismo predominante oxidativo a uno glucolítico, lo cual es esencial para sostener esfuerzos de alta intensidad por periodos medios. Y por último, tenemos resistencia a tramos cortos, en donde entra el sistema fosfagénico. Este se utiliza mediante el test de 30 metros con salidas lanzada para evaluar la capacidad de producción de energía en el sistema fosfagénico. En este, el atleta realiza una carrera de 30 metros en el menor tiempo posible y la velocidad alcanzada se utiliza como un indicador indirecto de la potencia del sistema fosfagénico, el cual es esencial para acciones explosivas de corta duración. También tenemos el test de fuerza. La fuerza muscular se evalúa mediante pruebas que permiten determinar tanto la fuerza máxima como la fuerza resistencia. Se aplican pruebas de 1 RM, que es una repetición máxima, tanto de forma directa como indirecta, en ejercicios clave del tren superior e inferior. Estos test incluyen el test de 1 RM directo, el cual busca determinar el peso máximo que un atleta puede levantar en una repetición de un ejercicio específico, como la sentadilla o el press de pecho. Este valor de 1 RM se usa para calcular porcentajes de carga para entrenamientos específicos. Ahora bien, el test de 1 RM indirecto se utiliza en deportistas que no puedan realizar una carga máxima de una sola repetición. Se utilizan fórmulas basadas en el número máximo de repeticiones realizadas con un peso submáximo. Este método va a permitir estimar la fuerza máxima sin necesidad de exponer al atleta a una carga elevada. Y por último, tenemos el test de fuerza en el core, el cual incluyen pruebas como la plancha y el test de curl-up para evaluar la resistencia y estabilidad del core. La fuerza del core es fundamental para la transferencia de energía entre el tren superior y el tren inferior, así como para mantener una postura estable durante los combates. Por otro lado, tenemos las pruebas de potencia. La potencia, entendida como la capacidad de generar rápidamente fuerza, es una cualidad clave de los deportes de combate, donde las acciones explosivas determinan la efectividad de golpes y movimientos. Para evaluar la potencia, se utilizan los siguientes test. Tenemos potencia del tren inferior a través del test de salto horizontal, el cual mide la capacidad explosiva de las piernas. Es esencial para desplazamientos y movimientos rápidos en el combate. El atleta realiza un salto hacia adelante desde una posición estática y y la distancia alcanzada sirve como condicionador indirecto de la potencia generada. Asimismo, tenemos potencia del tren superior mediante el test de lanzamiento de balón, el cual va a evaluar la capacidad de la musculatura del tren superior en movimiento explosivo de lanzamiento. En este
El deportista lanza un balón medicinal lo más lejos posible desde una posición fija y la distancia alcanzada es usada como un indicador de potencia en el tren superior. Y por último, pero no menos importante, tenemos el test de potencia en golpeo. En deportes de golpeo se realizan pruebas específicas, como el test de golpeo del puño. Este va a medir la distancia y tiempo del golpeo sobre un balón o una plataforma de fuerza, permitiendo calcular la potencia generada en el golpe, lo cual es esencial para evaluar la efectividad del impacto en un combate. Asimismo, tenemos los test subjetivos de esfuerzo físico. Estos test van a complementar las evaluaciones objetivas al ofrecer una perspectiva del atleta sobre la intensidad y dificultad percibida durante el entrenamiento o el combate. Estos son especialmente útiles en deportes de combate, debido a la variabilidad de la carga interna en situaciones de alta intensidad intermitente. En esta tenemos la escala de percepción subjetiva del esfuerzo, RPE. Esta escala permite que el propio atleta evalúe su nivel de esfuerzo durante una sesión de entrenamiento o combate, asignando un valor en una escala de 6 a 20 o en una simplificada del 1 al 10. Este valor se correlaciona con la frecuencia cardíaca y la concentración de lactato, permitiendo un monitoreo preciso de la carga interna percibida sin necesidad de equipamiento específico. Por otra parte, tenemos la sesión RPE. Esta es desarrollada por Foster, el cual combina la percepción subjetiva del esfuerzo con la duración total de la sesión para calcular un indicador de carga. El sesión RPE se calcula multiplicando la puntuación del esfuerzo percibido de la escala de Borg por la duración de la sesión en minutos. Este valor proporciona una métrica simple pero efectiva de la carga total experimentada por el deportista. Y por último, tenemos monotony and strain, la monotonía y la fatiga. Este se va a calcular a partir de la sesión RPE semanal, proporcionando una visión del impacto acumulado de la carga de entrenamiento. La monotonía se refiere a la falta de variabilidad en la carga, mientras que la fatiga se calcula multiplicando la carga semanal por la monotonía. Valores altos en ambos parámetros pueden indicar riesgo de sobreentrenamiento y lesiones. Y por último, abordaremos el tema del desarrollo de las capacidades físicas en los deportes de combate. Importancia de la fuerza en los deportes de combate. En los deportes de combate, la fuerza es una capacidad fundamental que se adapta a las necesidades específicas de cada disciplina, ya sea en técnicas de golpeo, como en deportes como el box o kickboxing, o de agarre, como el judo o el jiu-jitsu. Los principios fisiológicos de la fuerza muscular. La fuerza en deportes de combate se produce mediante la activación del sistema neuromuscular.
el cual va a permitir generar tensión en los músculos a través de contracciones excéntricas, isométricas y concéntricas. Las zonas de entrenamiento y cargas de trabajo. Para mejorar la fuerza en deportes de combate, se utilizan distintas zonas de entrenamiento que varían según el porcentaje de una repetición máxima. Estas zonas, propuestas por Baker y Newton, son las siguientes. Tenemos la zona 1, que es menor al 25% de nuestra máxima repetición, enfocada en movimientos rápidos y mejora la velocidad de aplicación de la fuerza. Tenemos la zona 2, que va del 25 al 37.5% de nuestro 1RM, adecuada para aumentar la potencia en gestos rápidos. Tenemos la zona 3, que abarca del 37.5 al 45% de nuestra repetición máxima, orientada al desarrollo de fuerza en movimientos que requieren mayor resistencia. Y tenemos la zona 4, que abarca del 45 al 55% de nuestro 1RM, destinada a ejercicios de alta carga con menor velocidad. Estas zonas van a permitir organizar el entrenamiento de fuerza de manera que se trabaje desde la velocidad hacia la fuerza máxima, adaptando el estímulo a las necesidades de cada técnica deportiva. En deportes de agarre se utilizan cargas más elevadas y menos volumen para evitar una hipertrofia excesiva que puede influir en la categoría de peso. También tenemos la disposición de las fibras musculares. La disposición de estas fibras en serie o en paralelo es un aspecto clave que influye en la fuerza y la velocidad. Las fibras musculares dispuestas en serie van a permitir alcanzar mayores velocidades de contracción, lo que es ideal para técnicas de golpeo, mientras que las fibras en paralelo son más efectivas para generar fuerza máxima en contracciones lentas, lo que resulta beneficioso para técnicas de agarre. La organización de las fibras es importante para mejorar la relación fuerza-velocidad-potencia en los deportistas de combate. Asimismo, tenemos el desarrollo de la tasa de la fuerza. El desarrollo de la tasa de la fuerza es crucial en los deportes de combate, ya que permite una rápida producción de fuerza en los movimientos explosivos, como los golpes y las patadas. Para optimizar esta capacidad, se utiliza una combinación de cargas ligeras y altas, aplicadas a las máximas velocidades posibles. Esta metodología va a generar una activación neural intensa, va a mejorar la frecuencia de activación de las unidades motoras y va a favorecer la velocidad de activación de las enzimas miosina, ATP, ASA, las cuales van a impulsar la contracción muscular. Tenemos también el principio de especificidad y fuerza útil. Este principio de especificidad es clave en el entrenamiento de fuerza
para deportes de combate. Dado que los movimientos específicos de competencia varían ampliamente entre deportes de golpeo y de agarre. Es necesario ajustar el entrenamiento para que las cargas y velocidades trabajadas se asemejen a los gastos competitivos. Por ejemplo, el entrenamiento de golpeo se enfoca en cargas bajas y aceleración rápida, mientras que el entrenamiento de agarre se concentra en cargas altas y en la capacidad de mantener la tensión a largo tiempo, como en técnicas de inmovilización. Ahora tenemos la repetición máxima y control de la carga. La 1RM es un parámetro fundamental para establecer la intensidad del entrenamiento de fuerza. En el entrenamiento de deportes de combate se utiliza tanto en pruebas directas como indirectas para calcular las cargas adecuadas en cada zona de entrenamiento, asegurando que se adapten a las necesidades específicas de cada uno de los atletas en cada fase de su preparación. La carga también se controla mediante la aceleración de la masa movilizada, la cual indica el nivel de intensidad real y facilita los ajustes en función de la fatiga diaria del atleta. Tenemos la fuerza máxima isométrica y fuerza sostenida. La fuerza isométrica y sostenida es especialmente relevante en deportes de agarre. Técnicas como el estrangulamiento o las llaves requieren que el atleta mantenga una tensión constante y elevada para asegurar el control del oponente. Este tipo de fuerza se desarrolla mediante la aplicación de cargas elevadas en posiciones isométricas específicas, evaluadas y ajustadas mediante el uso de celdas de carga o dinamómetros. El entrenamiento con fuerza isométrico y sostenida va a permitir una adaptación de los músculos y tendones para soportar tensiones prolongadas y elevadas, lo cual es crucial para el éxito en el combate. Y por último, tenemos la planificación del trabajo de fuerza en diversas fases. La planificación de este entrenamiento de fuerza para los deportes de combate se va a dividir en tres fases. ¿Cuáles son? Tenemos la fase general, la cual va a desarrollar la base de fuerza general y prepara el cuerpo para soportar cargas elevadas sin lesionar. Tenemos la fase especial, en la cual aumenta la especificidad del entrenamiento mediante ejercicios que simulan gestos deportivos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la fase específica, la cual se enfoca en replicar los gestos competitivos exactos utilizando cargas y velocidades similares a las que se experimentan durante el combate. Cada fase se adapta a las necesidades del combate, siguiendo el principio de ir de la fuerza máxima a la máxima aceleración en deportes de golpeo y de la fuerza máxima a la fuerza sostenida en deportes de agarre. En deportes de golpeo, el entrenamiento finaliza con ejercicios de alta velocidad y baja carga, mientras que en deportes de agarre se prioriza la fuerza máxima y la resistencia a la fatiga muscular en situaciones de alta tensión. Hasta aquí
concluimos con la presentación de los temas. Ahora bien, ¿qué podemos concluir sobre estos temas presentados? Uno, el éxito en estas disciplinas depende de una preparación física que evolucione desde una base general hacia la especialización, adaptándose a las características individuales del atleta y a las demandas de cada una de las disciplinas. 2. La planificación del entrenamiento debe ser flexible y diversificada, utilizando modelos adaptados a diferentes niveles de competencia y necesidades específicas. 3. La periodización es fundamental para equilibrar las cargas de trabajo con los periodos de recuperación, asegurando mejoras constantes en el rendimiento y minimizando el riesgo de lesiones. 4. El desarrollo de capacidades físicas como la fuerza y la resistencia requiere métodos que respeten los principios científicos como la supercompensación y el principio de especificidad. 5. Las evaluaciones físicas, tanto objetivas como subjetivas, permiten personalizar el entrenamiento para maximizar la transferencia al rendimiento competitivo. 6. Los deportes de combate demandan una combinación precisa de habilidades físicas, técnicas y tácticas. Esto implica no solo la optimización del sistema energético y las características antropométricas, sino también un enfoque científico y sistemático que va a permitir a los atletas alcanzar su máximo potencial en las diferentes competencias a las que se puedan presentar. Les presento aquí algunas referencias bibliográficas donde pueden corroborar o investigar un poco más sobre estos temas con la finalidad de aclarar cualquier duda o pregunta que se pueda seguir generando. ¿De acuerdo? Hasta aquí daríamos por concluida la sesión de hoy, no sin antes agradecerles por su participación, por su asistencia y que tengan un excelente día.